Pentágono se opone a planes de Trump contra Venezuela. Donald Trump insiste en conducir el gobierno de los Estados Unidos, como una de sus empresas, es decir, incentivando competencias e imponiendo criterios a punta de gritos, y aunque esto no se distancia mucho del funcionamiento del Estado norteamericano, todo indica que el mandatario 45 está rebasando los límites. Pentágono versus Trump. Por esta razón, el Pentágono rechazó su plan de desplegar una misión antidrogas en el Caribe, dada la situación de emergencia del país, que suma más de 200.000 infectados, es decir, el 25% del total mundial. Esta información dada por un exalto funcionario de la administración a la revista Foreign Policy, también asegura que la Marina norteamericana pasa por una situación de crisis, producto de la reducción de sus recursos, que tiene varados a miles de soldados en aguas internacionales. Por lo que, movilizar destructores de la Marina de los Estados Unidos, barcos de combate litorales, así como cortadores de la Guardia Costera, helicópteros y aviones de patrulla, resulta un gasto excesivo en medio de una crisis. El funcionario aseguró que la decisión de Trump sorprendió a más uno en el Pentágono, por la seguridad de sus argumentos, que ignoraron todas las recomendaciones de los expertos militares, lo que hace de esta una operación completamente política. En este sentido, el inquilino de Washington que se enfrentará pronto a una reelección, estaría usando a Venezuela y la supuesta lucha contra el narcotráfico, para promocionar su gestión, en medio de su peor crisis de popularidad. Lo que no resulta claro es hasta dónde puede llegar con la oposición de su principal órgano de seguridad y defensa. Trump, acostumbrado al escándalo y la polémica, estará desafiando a su Fuerza Armada. ¿O estamos frente a otro acto de charlatanería? Sea cual sea la razón, su posición guerrerista en medio de una crisis mundial, muestra su talante inhumano, indolente y egoísta. Rusia tacha de burla plan de transición de Estados Unidos para Venezuela. Rusia condena el plan de Estados Unidos de crear un gobierno de transición en Venezuela tachándola de burla y asegura que será un escenario para un golpe de Estado. Como una burla, Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de constituir en Venezuela una especie de gobierno de transición, ha criticado este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en una comparecencia de prensa telemática. Zakharova se ha referido a la propuesta de Estados Unidos, presentada el martes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que incluyó levantar las sanciones impuestas al país suramericano a cambio de formar un gobierno de transición en Venezuela que excluye del poder tanto al actual presidente del país, Nicolás Maduro, como al líder golpista Juan Guaidó. Un plan que fue rechazado completamente por el gobierno venezolano. Según ha informado la vocera rusa, en medio de una crisis global y de la moratoria sobre eventos políticos en todo el mundo, la propuesta del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en las elecciones nacionales de Venezuela y dar un golpe de Estado en el país crea una sensación de absurdo absoluto. Varios países seguían por la coyuntura política, el deseo de aprovechar la difícil situación en el mundo y en Venezuela ha criticado Zakharova. Asimismo, ha denunciado que hay grupos políticos en Occidente que intentan aprovechar la difícil situación que hay en el mundo y, en particular, la situación epidemiológica en Venezuela para alcanzar sus objetivos políticos. Zakharova ha enfatizado en la necesidad de ayudar a Venezuela para salir de esta catástrofe humanitaria, cuestionando la gestión del Fondo Monetario Internacional, FMI, al desestimar la petición del gobierno venezolano sobre un préstamo para frenar la emergencia. En otra parte de sus declaraciones, la diplomática rusa también ha condenado decisión de la Casa Blanca de emitir la orden de búsqueda y captura contra un jefe de un Estado soberano por un falso cargo de narcotráfico. Venezuela atraviesa una crisis política siendo objeto de los planes golpistas de ciertos países, con Estados Unidos a la cabeza, que respaldó firmemente a Guaidó, con el objetivo de derrocar a Maduro con una campaña de presión militar, financiera y mediática, y recientemente las sanciones en el sector sanitario impiden el acceso de los venezolanos a medicamentos en medio de la expansión de la emergencia en este país. Desde un principio, Rusia ha salido en defensa de Maduro y ha urgido a Estados Unidos a acabar con su agenda injerencista respecto a Venezuela.
Del mismo modo, ha enfatizado muchas veces la necesidad de un diálogo interno en el país suramericano sin interferencia extranjera. Estados Unidos canjea alivio de sanciones a Rosneft por ruptura con Venezuela. Estados Unidos promete anular las sanciones impuestas contra una filial de la petrolera rusa Rosneft cuando ésta ponga fin a sus actividades petrolíferas en Venezuela. Dos altos funcionarios estadounidenses afirmaron el jueves que las sanciones, que se basan en su conducta en Venezuela, serán retiradas en cuanto Rosneft Trading, subsidiaria de Rosneft, culmine de forma definitiva las operaciones comerciales con Venezuela y se vendan los activos que tiene en el país bolivariano. Las restricciones, de hecho, se retirarán una vez probada que la petrolera ya no está implicada en las actividades petrolíferas de Venezuela, de acuerdo con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Si Rosneft Trading no tiene nada que ver con Venezuela, entonces las sanciones que se basan en su conducta en Venezuela serán retiradas, aseguró el diplomático. Un segundo alto funcionario estadounidense, que habló en condición de anonimato, señaló que TNK Trading International Sociedad Anónima (TTI), otra filial de Rosneft Oil, vinculada al sector petrolero en Venezuela, también podría liberarse de las sanciones, si sigue al Rosneft Trading y culmina sus actividades en Venezuela, según recogió la agencia británica de noticias Reuters. La administración estadounidense, presidida por Donald Trump, anunció el 12 de marzo, sanciones contra TNK Trading International Sociedad Anónima por su apoyo al gobierno del presidente chavista, Nicolás Maduro, sancionado por Washington. La decisión se conoció menos de un mes después de que Estados Unidos sancionara el 18 de febrero a Rosneft Trading y decidiera la congelación de activos y la prohibición de operaciones financieras con el presidente de Rosneft Trading, Didier Casimiro. Rosneft es una de las corporaciones más activas en Venezuela, donde ha aumentado sus actividades y se ha convertido en el gran intermediario del crudo venezolano ante las sanciones impuestas por Washington a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, que han infligido grandes pérdidas económicas a los venezolanos. Como consecuencia de la importancia que tiene mantener lazos con países como Rusia, Caracas ha anunciado que llevará el caso de las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en los Países Bajos. Así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. Desplegados miles de soldados de infantería, marinos, y miembros del Marine Corps, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera. Pocas veces ha autorizado la Casa Blanca un despliegue militar de la magnitud del anunciado el miércoles por Donald Trump, algo todavía más relevante si se tiene en cuenta que la orden la recibió el Pentágono justo cuando el país se enfrenta a su peor crisis. Son miles de soldados estadounidenses los desplegados en el Caribe y el Pacífico, en una supuesta operación contra el narcotráfico en la que participan principalmente la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera. Detalles de la operación. Bajo la supervisión del Comando Sur, y el almirante responsable, Craig Faller, se encuentran ya soldados de infantería, marinos, y miembros del Marine Corps, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera en un complejo dispositivo para interrumpir 3 rutas de la droga. De Venezuela a las islas del Caribe y a Centroamérica, y de Colombia a Centroamérica. El presunto objetivo es reducir la llegada de cocaína, las metanfetaminas, el fentanilo y otros estupefacientes a Estados Unidos. Para ello hay ya buques de guerra desplegados ante las costas de Venezuela y en el Pacífico, según un mapa exhibido por Trump al efectuar su anuncio. Los recursos de las Fuerzas Armadas movilizados para esta misión son, según el presidente, destructores, buques de guerra, cazas y helicópteros de la Armada. 10 buques tipo cúter de la Guardia Costera, y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea. La Armada ha movilizado sus Boeing P-8 Poseidón, preparados para guerra antisubmarina. Proceden de los comandos del Pacífico y Europa, y de la base naval de Norfolk, en Virginia. Agencia Antidroga. En las labores de coordinación con el Comando Sur, cuya sede está en Florida, se encuentran la Agencia Antidroga, DEA, por sus siglas en inglés, y los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Algunas de esas rutas, sobre todo las que van por tierra, se vigilarán desde el aire, con avionetas de supervisión de la Fuerza Aérea.
El objetivo del despliegue en el Caribe lo dejó claro el miércoles el secretario de Defensa Mark Esper. Actores corruptos, como el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder represor. El pueblo venezolano continúa sufriendo enormemente debido al control criminal de Maduro sobre el país. Respecto a plazos, la operación comenzó el 1 de abril, y, de forma extraordinaria, no tiene fecha límite. Según dijo el secretario Esper, jefe del Pentágono, no voy a revelar cuánto tiempo durará. Lo iremos evaluando, y haremos ajustes. Podemos aumentar fuerzas. Podemos disminuirlas. Podemos mantenerlas como están. Pero será una evaluación que haremos de forma interministerial. Le informaremos al presidente.